días, acá nos encontramos con un estudiante del código de la escuela. ¿Cuál es su nombre? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la gestión de contratación de docentes. ¿Sabías que para la gestión de contratación de docentes se tiene que realizar un proceso de selección donde se va a realizar un examen y este proceso tiene que realizarse con 2 o 3 semanas de anticipación para que los estudiantes no sean afectados? Prácticamente estamos con esto del curso de pedagogía, se demora 4 semanas incluso para que todas las personas. Bien, vamos a comenzar con un pequeño cuestionario acerca de la gestión de contratación de docentes. La primera pregunta que vamos a tener: ¿qué opinas sobre los aspectos de gestión de contratación de docentes al inicio del ciclo académico en la Escuela de Contabilidad? Pues son pésimos, porque cuando una vez inician los cursos o las clases todavía recién se empieza a involucrar a los docentes. ¿Cómo te sientes cuando al inicio del ciclo no hay docentes hasta la segunda o tercera semana de la apertura académica? Pésimo, porque uno, aparte de que te demora en las clases, ya te genera una carga de trabajos para que se puedan recuperar las semanas que Bien, la tercera pregunta es: ¿cómo cree usted que afecta la demora de contratación de docentes al proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes universitarios? afecta la vida, ya que esto involucra que los alumnos se encuentren más retrasados en lo que son las semanas de las clases, y aparte de ello que también van a tener que programar horarios adicionales para que puedan recuperar esos clases. Bien, la cuarta pregunta que vamos a tener es: ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que usted ha observado en el proceso de contratación de docentes universitarios? Que para lo que es el proceso de matrícula se hace primero lo que es una prematriz, en la cual se ve ya la cantidad de alumnos que va a tener el semestre académico, y es desde allí que ya deberían de estar pensando para poder contratar lo que es los docentes, y así no tener deficiencias al momento de pensar de que, por ejemplo, no muchos pensamos al inicio de clases cuando el horario sale lo que es contrata, dice, la primera semana aún no hay, siempre ha ocurrido esto de que simplemente contratan cuando ya empiezan las clases. Incluso tengo una experiencia de que tengo un sobrino en la carrera de agronomía, y recién esta semana ha venido su docente de lo que es para el curso de comunicación, y ya estamos prácticamente en la 7ª semana y recién se les ocurre para contratarnos, y ya es prácticamente casi 2 meses que se está perdiendo las clases y dificulta el proceso de aprendizaje para los que se está. La quinta pregunta es: ¿ha escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo en el proceso de contratación de docentes? Si es así, ¿puede escribir algún caso específico? Bueno, desde mi punto de vista no es ¿Cree usted que se debería hacer para abordar los desafíos asociados con la gestión de contratación de docentes? Creo que debería haber un mejor manejo por parte de la parte administrativa, de lo que es aparte de ello del director de escuela, para que se pueda presionar y poder generar un poco más rápido esa contratación, ya que al final los únicos afectados son los profesores. Bien, en la séptima pregunta vamos a tener: ¿cuál es la experiencia que tiene con los reclamos de los estudiantes por la demora en la gestión de contratación de docentes al inicio del semestre académico? Tengo una experiencia pésima porque, bueno, uno, tú presentas, por ejemplo, una lista, ¿no? Incluso para el curso de estamos llevando ahorita, que es pedagogía, a un inicio nos dijeron que no se va a tener que estar presente por falta de lo que son los recursos, pero nosotros presionamos, hicimos incluso un análisis de cuántos integrantes iba a haber, y nos dijeron máximo que podemos dar un docente, en la cual en el inicio presentamos eran 40 alumnos, pero nos dimos cuenta que había incluso que se habían inscrito, y para poder pedir que amplíen lo que es de las matrículas hemos pedido hablar con la escuela, con lo de la hora y todo eso, para así poder reclamar esta ley, para que todos sus compañeros, de alguna manera afectados, puedan inscribirse. ¿Tiene miedo que se cierre el curso por falta de contratación de docentes a tiempo? Sí, claro, incluso ya de lo que viene a hacer, incluso estando conversando con una profesora y me dice que a partir de ya de la 4ª semana deberíamos, sobre todo, preocuparnos más todavía en un enfoque de que no hay docentes, porque ya viene a lo que es la parte de pérdida del curso. Entonces es como que tendríamos que ver
priorizar, no sé, ir al menor, presionar más a lo que es el director de escuela o a quien se deba presionar para que se pueda presentar este nuevo curso, ya que el hecho de que se nos cierre dificulta también un retraso académico y el que vas a tener que llevar el próximo ciclo es el curso, y por eso ese curso te vas a tener que retrasar. Como última pregunta vamos a tener, ¿hay algún aspecto de la falta de contratos de docentes en la universidad que te gustaría compartir y que no se haya abordado en esta propuesta? Ya, eso sería todo, gracias por tu participación. Buenos días, hoy nos encontramos con la compañera, ¿su nombre? ¿De qué carrera es? De contabilidad. Bien, en esta ocasión le vamos a hacer una entrevista acerca de la gestión, la falta de gestión en la contratación de docentes, para lo cual vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué opina sobre los aspectos de la gestión de la contratación de docentes al inicio del ciclo académico? Bueno, respecto al tiempo que estoy en la universidad, el contrato de docentes no es muy eficiente ya que se realiza cada inicio de ciclo, ¿no? O sea, cuando las clases ya han iniciado y bueno, hay una tarea de ¿Cómo te sientes cuando al inicio del ciclo académico no hay docentes hasta la segunda o tercera semana? Es una incomodidad, yo creo que para todos los estudiantes, porque, bueno, nos hacen perder el tiempo, no estuvimos en la universidad, no hay clases, entonces nos vemos. ¿Cómo cree usted que afecta la demora de contratación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en sí la demora es porque al no venir ellos, no se van a hacer las clases como se debe, hay un retraso, entonces pues, no avanzamos de acuerdo al tiempo que tenemos. ¿Cuáles son los principales problemas o deficiencias que ha observado en el proceso de contratación de docentes dentro de la escuela de contabilidad? Su contrato es muy tardío, es cuando ya empiezan las clases, sabes que los docentes aparecen en la tercera, cuarta semana. Y dentro de los problemas tenemos que el docente quiere avanzar lo que no ha hecho, por ejemplo, en 3 semanas, en una clase, en 2, y pues no hay esa función, no hay ¿Ha escuchado algún tipo de favoritismo en el proceso de contratación docentes? No, no hay favoritismo. ¿Qué cree usted que debe hacer, que se debería hacer para abordar los desafíos asociados en la gestión de contratación docente? Se debería tener una mejor organización en el tiempo, ¿no? Hacer las especificaciones, apellidos por cada facultad de qué profesores va a necesitar y con tiempo pues pueda contratar. ¿Cuál es la experiencia que tiene con los reclamos de los estudiantes por la demora de la gestión de contratación docentes al inicio del semestre académico? Bueno, uno es por la pérdida de tiempo, dos es por los temas que no se llegan a comprender en su totalidad. Al día de hoy, ¿qué cambios ha observado en relación a la falta de contratación docentes en la universidad en comparación a los últimos años? Bueno, yo no he notado cambios porque siempre veo que los anuncios para las contrataciones son a la primera, segunda semana de cuando ya hemos empezado y su contratación es tardía. ¿Tienen miedo que se cierre el curso por falta de contratación docente? Sí, porque ha sucedido, ¿no? Que no hay docentes de cuarta, quinta semana y dicen no hay docentes, se va a cerrar, entonces es un atraso para el mundo. ¿Hay algún aspecto de la falta de contratación docente de la universidad que te gustaría compartir y que no se haya abordado en este caso? Todo está bueno. Muchas gracias. Buenos días, hoy nos encontramos con el alumno. ¿De qué código eres? 211. ¿Tienes algún conocimiento acerca de la gestión de contratación de docentes? ¿Sabías que los docentes para poder contratarlos se tiene que realizar una evaluación previa y un proceso de selección que debe realizarse con 2 o 3 semanas de anticipación? Sí, claro. Lo que entiendo de la contratación de los docentes, sabemos que hay una malla que todos los universidades piden, ¿no? Tanto como que sean docentes capaces, ¿no? Y a los cuales la mayoría de los docentes no son tan afectivos, no se sienten no tienen ese compromiso para los alumnos que nosotros tenemos. Ya, bien esa respuesta, vamos a pasar a realizar un cuestionario del que va a tratar básicamente acerca de la gestión de contratación de docentes. ¿Qué opina acerca de los aspectos de gestión de contratación de docentes al inicio del ciclo académico de la Escuela de Contabilidad? ¿Has tenido algún problema con la contratación o con profesores contratados que no han asistido a la primera semana?
Sí, justamente, bueno, eso mayormente sucede cuando estás cursando los primeros ciclos. Eso mayormente afecta porque yo tenía dos veces que tuve inconveniencia, los cuales que mayormente afectan no tanto a nosotros como alumnos, sino también como personas, ¿no? Porque está perdiendo credibilidad y por ende mayormente están afectos, no tienen un compromiso La segunda pregunta es, ¿cómo te sientes al inicio del ciclo cuando no hay docentes hasta la segunda o tercera semana de la apertura académica? Bueno, los primeros, bueno, hay algunos docentes que han faltado hasta un mes, y de los cuales cuando empieza ya, cuando viene el director de escuela, viene a gestionar lo que está haciendo el legislativo, y bueno, lo que yo veo es que una parte nos afecta ya que el aprendizaje tiene que ser en relación con los sílabos, y mayormente no sucede. Y pues prácticamente los docentes después de un mes o de 2 semanas ya te llenan ya de trabajo, y una parte de eso está mal, ¿no? O sea, te llenan de trabajo, pero al final no te enseñan nada, ¿no? Bueno, eso sería mi punto de vista. Bien. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que usted ha observado en el proceso de contratación de docentes universitarios dentro de la Escuela de Contaduría? Bueno, el punto es cada docente es autodidacta, ¿no? A su manera de enseñanza, y pues yo diría que el docente se contrata porque es capaz, ¿no? Porque hay un examen previo a ello que dan todos los docentes y de los cuales son seleccionados, y por ende es que yo particularmente no tengo una controversia, no puedo decirte que es muy bueno, lo abstengo. ¿Qué cambios has observado en relación a la falta de contrato de docentes en la universidad en los últimos años? Mayormente lo que falta es lo que es no hay un intercambio de ideas entre el docente y el alumnado, porque mayormente se basa en su principio y al final no tienen que entender, o cuando hay una contradicción no se cierra, y por eso es importante. ¿Has escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo en el proceso de contratación de docentes? Si es así, ¿puedes escribir algún caso en específico? Yo siento que sí, por ejemplo, no puedo decir los nombres, pero la mayoría de los profesores contratados no te enseñan bien, yo puedo decir la verdad. Y hay docentes que son contratados y son buenos, y particularmente deberían hacer un grupo para que haya, y mayormente no lo hacen. ¿Cree usted que se debería abordar los desafíos asociados con la gestión de contratación de docentes? ¿Cree que se debería de abordar los desafíos asociados con la contratación de docentes? Sí, claro, mayormente cada universidad busca desarrollo de cada alumno, ¿verdad? Primeramente, bueno, por ejemplo, el SUNEDO también busca que los docentes tengan esa capacidad, ¿no? De hacerle entender al alumno. ¿Hay algún aspecto de la falta de contratos de docentes en la universidad que te gustaría compartir y que no se haya abordado en esta expuesta? Tal vez un diferente proceso de selección o tomar otro tipo de examen, tal vez para ver las capacidades que puede tener el docente universitario. Sí, puesto, sí, no sé, tengo un docente como que es muy bueno, para mí, no sé, para otros, y de los cuales es que su selección de examen, según él, dice que, o sea, cuando tú compras con su contratado te obstaculizan mucho con el tema del examen. Ya, pero cuando es el mismo contratado ya creo que lo ven muy facilito, lo ven muy factible. Por ende creo que deberíamos darle más oportunidades a los docentes que también son muy buenos. Yo lo que sé. Y bueno, no podría darte desde mi punto de vista, cada alumno tiene su propia controversia y ver cuál es el mejor docente de cada uno. ¿Tiene miedo de que se cierre el curso por falta de contratación de docentes a tiempo? Claro, por ejemplo, supongamos que no llega meses o claro, el curso se tendría que ser anulado, ¿no? Y por ende las autoridades encargadas deberían tomar un asunto muy rectificado. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Buenos días, hoy nos encontramos con la profesora Carolina Vergara Ramírez.
Estamos con la profesora Carolina. En esta ocasión le vamos a hacer una entrevista acerca de la falta de gestión en la contratación docente respecto a los diversos cursos. La profesora está dictando el curso de costos y es docente contratada, y nos comentaba, ¿no?, al inicio de que no se incorporó en la primera semana, no se incorporó. Para lo cual le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted sobre la falta de gestión y la contratación docente al inicio del ciclo académico? La falta de gestión, yo creo que esto es básicamente falta de planificación desde las autoridades, ¿no?, de cada facultad. En sí, el jefe de departamento académico es quien tiene que evaluar la cantidad de docentes que se requiere para cada semestre, ¿no?, considerando pues la demanda también de los estudiantes, algunos cursos que se van a abrir o no. Yo creo que allí está fallando el tema de planificación, ¿no?, de parte de las autoridades que les competen, ¿no? Será pues al jefe de departamento académico, al director de escuela, que tienen que trabajar en conjunto, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cómo se siente usted al incorporarse en la segunda, en la tercera semana, posteriormente al inicio del ciclo académico, no en el tiempo adecuado? Bueno, a ver, ¿cómo me siento? Un tanto, estresada, porque tengo que nivelar los temas que ya he perdido en las semanas que han iniciado los alumnos normalmente, ¿no? Que debía haber desarrollado algunos temas, ya tengo que un poquito optimizar mi tiempo y sobre todo coordinar con los alumnos, ¿no?, para poder nivelarlos. Sí. La tercera pregunta es: ¿cómo cree usted que afecta la demora de contratación docente en el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo afecta? De que, a ver, hay temas que tal vez por la premura del tiempo ya no se pueden profundizar, ¿no? Porque por el tema del tiempo, que es más corto, hay temas que ya, digamos, lo tenemos que desarrollar rápidamente, porque hay que tener en cuenta que estamos en una entidad pública, y en una entidad pública, ¿qué es lo que pasa? Hay huelgas, hay paros, hay actividades académicas que se programan, ¿no?, olimpiadas, actividades por aniversario, y entonces eso hace de que se pierdan clases, y esto afecta pues a los alumnos, ¿no? Usted, como docente que ha podido estar en el proceso de contratación, ¿qué deficiencias ha observado dentro de todo este proceso, por lo cual hace que se demore el proceso de contratación? A ver, como mencionaba hace un momento, el hecho de que nos contraten posteriormente, bueno, estamos sujetos pues a desarrollar los temas acortando el tiempo, y aparte indicaba de que yo creo que es por falta de una planeación, ¿no?, de parte de cada facultad, los órganos que digamos que se encargan de este tema de hacer el requerimiento de docentes, ¿no?, como es el jefe de departamento, ¿no?, que no lo hace tal vez oportunamente, ¿no? Otro podría influenciar posiblemente tal vez para tomar alguna decisión. Sé que se realizan pues consejos de facultad, consejos universitarios. Puede ser que tal vez por allí también hay un desorden, ¿no?, que no se programan las reuniones oportunamente para tomar ese tipo de decisiones, ¿no?, para que tenga autorización también el jefe de departamento, juntamente que le otorga pues el consejo de facultad, ¿no? Hay reuniones que me parece que para esas reuniones incluso hay que tener un quórum, y a veces no se llega al quórum y se tiene que postergar esas reuniones, y eso hace pues que la contratación también se retrase, ¿no? Yo creo que todos esos factores influyen, ¿no? ¿Usted ha escuchado algún tipo de favoritismo dentro de este proceso? Podría darse, no lo puedo asegurar, pero podría darse, ¿no? En realidad, en mi caso, me hacen una evaluación de mis documentos, ¿no?, que tengo yo en mi caso pues todo en regla, tengo experiencia laboral ya de hace años, he trabajado en otras universidades. Ahora, si hay favoritismo, ya eso yo creo que ya depende, ¿no?, de los jurados, porque a nosotros nos asignan 3 jurados, ¿no?, para efectos de realizar nuestra clase magistral. Nos asignan 3 jurados y no te podría asegurar si es sí o no, ¿no? Pero te hablo desde mi experiencia personal de que yo no he tenido inconvenientes porque, digamos, tengo mis documentos en regla y tengo la experiencia que corresponde, ¿no? Y por lo cual
en cada concurso que me he presentado he ingresado, ¿no? Gracias a Dios también, porque hoy en día pues necesitamos el trabajo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tiene usted con los reclamos de sus estudiantes o sus estudiantes le han reclamado respecto a la demora? Demora de ¿qué será? Del inicio de la contratación, ¿no? Por ejemplo, usted se incorporó a la segunda o tercera semana. Claro. Entonces, ¿ha tenido alguna experiencia de un reclamo de los estudiantes? Reclamo no hacia mí, pero imagino que los estudiantes reclaman al director de escuela, al jefe de departamento, cuando no hay docentes. Lo que sí, a veces los alumnos se estresan cuando les asignamos pues muchos temas, ¿no? Por la premura del tiempo, estamos desarrollando rápidamente los temas, allí sí observo a veces cierta incomodidad, pero lo que se hace en este caso es coordinar con los alumnos, ¿no? Hay temas que podemos asignar en casa para que lo trabajen en casa, lo lean, pero hay temas que necesitamos trabajarlo en el aula. Yo lo que hago, por ejemplo, la teoría, lo puedo dejar para que lo lean a los alumnos, y la teoría, digamos, hago un repaso de la teoría mediante los casos prácticos, ¿no? Entonces voy consolidando teoría y práctica. ¿Hay algún aspecto el aspecto de la falta de contratación docente de la universidad que le gustaría compartir y no se haya mencionado en esta entrevista? ¿Alguna experiencia? Respecto a la falta de contratación docente que no hemos abordado. Bueno, a ver, hay un tema de que normalmente para desarrollar una clase de calidad con los alumnos se debe tener por aula máximo 30 alumnos, ¿no? Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? En algunos semestres he observado de que nos asignan más de 30 alumnos, ¿no? Lo cual hace de que la calidad, digamos, de enseñanza-aprendizaje disminuya, ¿no? Porque tener digamos, 30 a 50 alumnos posiblemente hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, algunos casos, en algunos semestres he observado eso, ¿no? De que hay mucha cantidad de alumnos, ¿ya? Bueno, eso es lo que te podría comentar. La otra pregunta es, ¿por qué cree usted que afecta la demora de contratación docente en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué creo que demora? No, ¿por qué cree A ver, usted que afecta la demora de contratación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya, la demora respecto a los alumnos. Claro, ¿cómo afecta? Bueno, a ver, ¿cómo afecta el hecho de que tal vez desarrollemos los temas de manera tardía, ¿no? O bueno, cuando se de estos casos donde ya no tenemos todas las semanas establecidas según el calendario académico, de que los alumnos pues no logren todas las competencias que están establecidas en el ciclo, ¿no? En mi caso, como soy docente contratada, siempre trato de desarrollar todos los temas, de que los alumnos alcancen los logros que se han establecido, pero también no solamente depende de mí, también de los alumnos, ¿no? Ya yo creo que es un trabajo conjunto, que ese es el objetivo final, ¿no? Ya yo creo es básicamente un trabajo digamos, en conjunto entre docente y alumnos, ¿no? Siempre tiene que haber una comunicación, coordinación para poder desarrollar los temas. Si bien es cierto, para finalizar esta entrevista, cuando ya pasa un tiempo y no se contrata un docente, se cierra el curso. ¿Tiene miedo que se cierre el curso por falta de gestión de contratación docente? Bueno, en mi caso, o en el caso de los contratados, ¿qué es lo que pasa? Normalmente para cada convocatoria ya se tiene establecido qué cursos va a dictar el docente, ¿no? Si tú te presentas a una convocatoria ya sabes qué cursos te van a asignar, ¿no? Y también si se cierra un curso, considero de que ya el director de escuela tiene que abrir otro curso para reemplazar el curso que se ha cerrado, de tal manera que ya el docente quede con las horas establecidas, ¿no? Para efectos de su pago. Muchas gracias, eso es todo respecto a nuestro... ¿Cómo está? Buenos días, nos encontramos ahorita con el jefe de departamento, el profesor José. Vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de la contratación de docentes o la demora de contratación de docentes hasta la segunda o tercera semana del inicio del semestre académico y cuál es su incidencia dentro de los estudiantes o cuáles son los problemas o causas que incitan a esta contratación. La primera pregunta sería, ¿qué opina sobre los aspectos de la gestión de contratación de docentes al inicio del ciclo académico de la Escuela de Contabilidad? Bueno, inicialmente para
el inicio de los ciclos académicos debe haber una planificación, es decir, que antes que empiece la primera semana ya los docentes deberían estar contratados, cosa que no se viene realizando hasta la fecha, ¿no? Eso perjudica las clases a los alumnos, ¿no? Y eso no está bien en nuestra universidad y en nuestra facultad especialmente. Claro, eso es lo que se puede ver también ahorita en la actualidad y en los ciclos que estamos llevando también. Cuando al inicio del ciclo no hay docentes hasta la segunda o tercera semana de apertura del semestre académico, ¿cómo afecta a los estudiantes o a los docentes también? Bueno, los docentes no que digamos, el mayor afecto es a los estudiantes, porque mientras la oficina central convoca a concurso público, a veces no hay docentes, no se presentan, entonces se vienen contratando dentro de la segunda, tercera o cuarta semana a veces, ¿no? Entonces, el asunto es que perjudica, no se cumplen las 16 semanas que dice el currículo en que el profesor debe enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces, el mayor perjuicio es para los alumnos. ¿Cómo cree que usted afecta la demora en la contratación de docente en el proceso de enseñanza de aprendizaje? Justamente como decía, la demora en contrato de docentes viene pues desde la alta dirección, ¿no? Nosotros, como director del departamento, por ejemplo, que está a cargo de los docentes, yo envío con mucha anticipación el requerimiento de los docentes, porque ya sabemos cuántos docentes van a enseñar en cada ciclo y qué cursos van a enseñar, ¿no es cierto? Entonces, enviamos el requerimiento y es problema de la central, ¿no? Ahí está el problema. Nosotros cumplimos como facultad, como director del departamento, enviar el requerimiento oportunamente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en contabilidad, en este ciclo 2024-1, no ha habido mayor inconveniente, creo, porque se han venido cumpliendo desde la primera semana, salvo con alguna excepción, algunos cursos que había. Algunos cursos, pero muy poco. Se han mejorado ligeramente en este ciclo por justamente esta planificación que el departamento hace, ¿no? La planificación está ayudando a la mejora continua de la contratación de docentes. Eso ayuda, sí. Ya, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas o deficiencias que ha observado en el proceso de contratación de docentes universitarios dentro de la Escuela de Contabilidad? Bueno, cuando tenemos ya docentes contratados, siempre ha sido, cuando yo he sido acá decano y formaba parte de la asamblea universitaria y también del consejo universitario, opinaba de que cuando un docente debe contratarse por un año, entonces para tener estabilidad, ¿ya? Pero acá cada ciclo se contrata y cada ciclo el docente tiene que presentar su currículo, tiene que dar su clase magistral, tiene que ser evaluado, entonces eso demora también, ¿no? Pero si contratamos por un ejercicio o por 2 ciclos, porque tú sabes que presupuestariamente se inicia el 1 de enero de cada año, ¿no? Y termina el 31 de diciembre. Exacto, entonces si contrataríamos en ese lapso de un año, no habría ningún problema, pero es cuestión de la central. No, es el problema de la central. Exacto, nosotros opinamos. Cumplen con la normativa que dice. Exacto, entonces ahí está el problema. El problema está acá. Siguiente pregunta. ¿Ha escuchado de alguna falta de transparencia o algún favoritismo en el proceso de contratación de docentes? Hasta el momento, por lo menos en la escuela no ha sucedido eso. Tal como da su clase magistral, el sílabus, cómo se desenvuelve, evaluamos eso, ¿no? Nada más. Son los criterios básicos de selección. Eso es exactamente. Lo demás que no cumplen, por ejemplo, en la última contratación que ha habido, imagínate, un docente viene, se ha presentado, te doy como muestra, ¿no? No ha traído sus diapositivas, se olvidó. ¿Cómo va? Ahí ya tiene un punto en contra. Ahora, en las preguntas que uno le hace al docente sobre el tema, no responde, se pone nervioso quizás, ¿no? Entonces, todo eso es un papel crucial dentro de la contratación. Siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que se debería hacer para abordar los desafíos asociados con la gestión de contratación de docentes? Como decía, todo es cuestión de planificación. Si se planifica con el tiempo necesario, por ejemplo, hay una observación ahí. Primero se hace la prematrícula.
Claro. y después la matrícula. Exacto. Y después de la prematrícula ya se contrata a los docentes, cuando después hay toda una modificación con la matrícula. Para resolver todo ese problema debería ser directamente después de la matrícula y darle un lapso, una semana, por ahí después, o 15 días, para los docentes contratados, porque ya sabemos exactamente el número de alumnos, sabemos cuántas aulas se van a necesitar, si un curso hay que dividirlo en dos, Tres, porque hay algunos cursos que tienen demasiados alumnos. Exactamente, porque lo máximo es 40, ¿no es cierto? Pero mira, hay todo un problema ahí. Lo ideal no sería 40 exactamente dentro de un No salón. sería los 40, si nosotros ya estamos empezando con la enseñanza por competencias, lo mínimo o lo máximo debe haber es 20 alumnos. Nunca se va a dar eso, ¿te das cuenta? Entonces, todo un problema. Todo es un problema que va a faltar espacio, Exacto. nuevos requerimientos. ¿Qué cambios se ha observado en relación con la falta de contratos en docentes de la universidad en los últimos años? Cambio de contrato de docentes. Bueno, con relación a nuestra facultad, no ha habido mayor cambio, sino que se está dando oportunidad a la juventud, maestro, ¿no? Bueno, a veces dice, bueno, el que es mayor de edad, no necesariamente el mayor de edad conoce, sino que la juventud ya está mucho más avanzado, conoce mejor, por ejemplo, en el campo de los sistemas, el manejo, inclusive hasta del celular, ¿no? Claro, porque no están actualizados. O sea, entonces, bueno, ya como se dice, los docentes mayores a veces no se actualizan. No se da el caso de nosotros. De nosotros, la mayoría está actualizado, con algunas excepciones que no hay mayor importancia, ¿no? Pero en estos contratos se da preferencia a la juventud. Esa es nuestra opinión, nuestra óptica desde este departamento, ¿no? ¿Se ha dado ocasiones del cierre de curso por falta de contratación de un docente en el tiempo de los siglos pasados o se ha vivido? No se ha cerrado ningún curso por falta de docentes. Al contrario, se les ha dado oportunidad a todos los alumnos, porque venían alumnos a decir, profesor, me voy a atrasar mucho en el ciclo que viene, ¿por qué no apertura un curso para nivelarme? Entonces, eso se ha dado todas las facilidades a los alumnos. Inclusive, particularmente, no soy muy, que te digo, partidario del ciclo cero, por ejemplo, ¿no? Pero ese ciclo cero siempre se da todos los ciclos para nivelar al alumno. Entonces, desde ese punto de vista, a los alumnos se les da todas las facilidades para que no se puedan retrasar. La última pregunta. ¿Hay algún aspecto de la falta de contratos en docentes de la universidad que nos podría compartir y una que nos haya abordado en la encuesta? Bueno, siempre se ha comentado de que cuando viene gente, docentes a postular para una vacante, como decías anteriormente, la llamada telefónica, ¿no? Por favor, tal familiar, amigo, eso siempre existe. Pero en nuestra facultad se ha tratado de evitar todo eso, ¿no? Por eso depende de las autoridades, en este caso también del decano, para el nombramiento para la asignación de los jurados, ¿no? Entonces, se tiene que ser jurados impecables, que no se presten a esas cosas, de tal manera que todo sea transparente y limpio, no es lo que queremos. Una gestión continua para poder implementar la mejora continua también. Así es. Eso sería todo por la encuesta. Muchas gracias. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy hemos realizado una entrevista a docentes administrativos, estudiantes y egresados de la Escuela de Contabilidad acerca del tema falta de gestión en la contratación de docentes al inicio del semestre académico. Muy buenos días, hoy nos encontramos con el doctor Medina. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista acerca de la gestión de contratación docente dentro de la universidad y dentro de la Facultad de Economía y Contabilidad. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Yeve Rodríguez, soy estudiante de 10º ciclo. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué opina usted sobre los aspectos de gestión de la contratación docente al inicio del ciclo académico en sí de la universidad?
Bueno, no solamente respecto a la facultad o escuela de contabilidad, sino en términos generales, este proceso de contratación de docentes pues es uno de los problemas que siempre aqueja a la universidad, y hay diferentes factores que tienen que ver con el mismo, ¿no? Está el factor humano, está el factor económico, y fundamentalmente ya está el factor de desempeño y funciones de las autoridades de nuestra universidad. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que los estudiantes sienten miedo de que se cierre el curso por la falta de contratación docente al inicio del ciclo académico? Probablemente puedan sentir miedo, pero bueno, la respuesta sería que no tengan miedo, porque fundamentalmente cuando la universidad ofrece los cursos de acuerdo al plan de estudios de cada escuela, lo hace pues pensando en que de alguna manera esos cursos se dan como oferta para que ustedes como estudiantes puedan matricularse, y si se hace eso es porque hay la seguridad de que se va a conseguir a los docentes. Obviamente a veces este proceso en una u otra facultad tarda más o menos, ¿no? Porque fundamentalmente, bueno, como le comenté hace un rato, ¿no? Es cuestión de cumplimiento de funciones. Hay factores como, por ejemplo, en algunos casos no hay docentes en nuestra ciudad que puedan cumplir pues, con los requisitos que dice la ley universitaria para ser docente universitario, ¿no? Como son contar con un título profesional en primer lugar, y en segundo lugar contar con un grado académico de maestro o magíster. Y en algunos casos hemos optado a veces hasta hacer unas contrataciones que se denominan por desabastecimiento. En el caso de que a veces ya no hay docentes que cumplan, entonces se bajan los requisitos, pero sin embargo a veces, aunque algo atrasado, siempre se está cumpliendo. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que se sienten los estudiantes al no haber docentes hasta la segunda, tercera o hasta la octava semana al inicio del ciclo académico? Bueno, yo creo que los estudiantes en primer lugar tendrán pues una preocupación, ¿no? por la de repente incertidumbre de saber si va a haber o no va a haber el docente, pero estamos actualmente en coordinaciones con el vicerrector académico, con el rector de la universidad, y cada semestre estamos tratando de mejorar, ¿no? Lamentablemente eso escapa ya a veces de la responsabilidad del vicerrector, mi responsabilidad. Fundamentalmente, por ejemplo, la Oficina General de Estudios, en la cual actualmente me desempeño como director, no tiene nada que ver con los contratos. Lo único que nosotros hacemos aquí es distribuir la carga, asignar cargas a los docentes, y a pedido de los directores de departamentos que se generan las cargas de contratos. O sea, son ellos los responsables que deberían hacer sus requerimientos anticipadamente. Por eso es, por ejemplo, ahora nosotros tenemos el cierre del ciclo del 8 de agosto, cierre del ciclo 23-2, y el siguiente semestre está empezando el 2 de septiembre, ya clases el 2 de septiembre, la matrícula y todo el proceso de preparación del semestre se da desde el día 11 de agosto, me parece. Entonces, mira, del 11 de agosto hasta el 2 de septiembre es el proceso en el que se tiene que requerir docentes, se tiene que saber cuántos estudiantes están matriculados en un curso, en otro curso, y ese es el proceso que nosotros supervisamos y vemos que se cumpla o no se cumpla. Entonces, fundamentalmente, el requerimiento de docentes contratados parte de los departamentos académicos y de las direcciones de escuela, quienes solicitan docentes para tal o cual curso. Si ellos muchas veces lo hacen de manera atrasada, es porque también hay parte de responsabilidad de los estudiantes, que a pesar de que se les dice que hay una prematrícula que es obligatoria y en la cual más o menos se ve cuántos estudiantes vamos a tener en cada curso, muchos estudiantes no hacen su prematrícula y después vienen a querer matricularse y nos malogran todo el proceso, toda la planificación. Okay. Bien, la siguiente pregunta es,
¿cuáles son los principales problemas que usted ha observado desde su punto de vista o del cargo que usted desempeña respecto al proceso de contratación docente o las deficiencias en el proceso de contratación docente? Bueno, ya te comenté, ¿no? O sea, en primer lugar, hay ese asunto de la poca, a veces no es mucha, pero hay una participación considerable de estudiantes que no hacen prematrícula, lo cual nos genera pues problemas, porque mira, a veces se prematricula en un curso 8, entonces el curso no se abre porque necesitamos 10. No se da la oferta del curso, pero en el momento de la matrícula aparecen pidiendo 12 o 13 estudiantes con aquellos que no han hecho prematrícula, y entonces eso genera un curso, 2 cursos, ya te generan horas como para un docente. Contratar un docente que no sea previsto porque no estuvieron con prematrícula. O sea, y a razón de eso generalmente suceden los problemas, ¿no? La demora, ¿no? Bien, ¿qué cambios ha observado usted en relación a la falta de contratación docente en los últimos años? ¿Cambios en qué sentido? Cambios en el sentido de mejora, ¿no? Quizá, por ejemplo, anteriormente no había el tema de la prematrícula y se implementó la prematrícula, o ¿qué cosas son qué cosas se han implementado para poder mejorar este aspecto de que no se demore en el proceso de contratación docente, ¿no? Bueno, hemos tratado de generar, en primer lugar, nosotros tenemos un reglamento de estudios, ese reglamento para pregrado en el cual están definidos todos los procesos. ¿En base a qué? En base a la experiencia. Yo tengo 1 año en el cargo, entonces en todo ese tiempo hemos podido encontrar algunas cuestiones que no estaban normadas, ahora las estamos tratando y cada semestre se va encontrando cosas y problemas, y entre ellos, por ejemplo, es la obligatoriedad de la prematrícula, ¿no? Para los estudiantes, y esperemos de que de repente de alguna manera ustedes difundan esta situación para que invitar a todos los estudiantes en la fecha de prematrícula a hacer su prematrícula, ¿no? Y evitar de esa manera que no se oferten algunos cursos que se requieren, ¿no? Por otro lado, otra situación también que es un problema es que hay muchos estudiantes que están retornando de suspensiones de 1 año por desaprobar 3 veces una materia. Tenemos estudiantes que se incorporan por lo que es la amnistía de estudiantes. Entonces eso no podemos controlarlo porque es un factor externo. No sabemos en cada semestre cuántos van a volver. A veces entran 5, a veces entran 50. Es una cosa que no se puede controlar porque es un factor externo. Bien, la pregunta 5 es: ¿ha escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo en el proceso de contratación docente dentro de nuestra universidad? Bueno, de escuchar, se escuchan muchas cosas. Para que sean ciertas o que haya ese tipo de cuestiones, ya como te comento, no depende de esta oficina. Nosotros recomendamos de que haya la mayor transparencia posible, que se dé la oportunidad a todos aquellos que cumplan los requisitos para ejercer la docencia universitaria. Pero eso es inevitable. Nuestra sociedad tiene ese gran problema muchas veces. ¿Qué cree usted que se debería hacer para abordar los desafíos asociados con la falta de gestión de contratación docente? Bueno, lo primero es simplemente pedirle, creo, a los señores directores de escuela y directores de departamento que realicen adecuadamente sus funciones partiendo desde los requerimientos, ¿no? Ellos hacen una estimación básicamente de lo que viene para el siguiente semestre. Entonces, pedirles a ellos que lo hagan adecuadamente y a los estudiantes que también cumplan con hacer su prematrícula y todas sus funciones. Durante su experiencia que viene elaborando usted dentro de nuestra universidad, ¿ha escuchado algún tipo de reclamo a los docentes, a las autoridades por parte de los estudiantes respecto específicamente a la falta de contratación docente? Sí hemos escuchado, pero hemos tratado de resolverlo pues en la medida de lo posible, debido a básicamente es por falta de personal. O sea, como te comenté al principio de esa entrevista, el factor humano es muy importante y eso también es un factor externo que nosotros no podemos
superar. Los docentes, por ejemplo, del sector educación, prefieren trabajar en un colegio que venir a trabajar en una universidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente los sueldos de los docentes universitarios contratados, inclusive los nombrados, no son, digamos, muy atractivos. Entonces, por eso tenemos esa falta de docentes, ¿no? ¿Hay algún aspecto de la falta de contratación docente dentro de la universidad que no se haya tocado dentro de esta entrevista y le gustaría compartir con nosotros? Bueno, lo único que podría decir es pues que en cuanto hemos tenido contacto con los docentes que son los contratados y que están ingresando por la modalidad de desabastecimiento, lo único que hacemos es pues recomendarles, ¿no? que saquen su grado, que obtengan lo necesario para poder hacerse docentes universitarios, que es una carrera bastante interesante. Bien, para cerrar con esta entrevista, la última pregunta es: ¿cómo cree usted que afecta la demora de contratación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Bueno, obviamente, fundamentalmente será por cuestión de tiempo, pues, ¿no? Porque a veces vienen a la tercera semana, a la segunda semana, y hay una problemática que cuando tú quieres recuperar clases, yo también soy docente, quiero recuperar una clase y de los 30 alumnos que tengo, nunca se ponen de acuerdo para encontrar un horario en que se pueda recuperar la clase. Entonces es muy difícil y eso conlleva a que los índices de aprendizaje, enseñanza se reduzcan de alguna manera, ¿no? Pero siempre buscamos nosotros alguna alternativa, de repente una clase virtual que excepcionalmente está autorizada por ese tipo de cuestiones, o entregar un trabajo para que luego haya una exposición. Pero obviamente sí hay una especie de limitación, ¿no? O sea, de falla en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa recomendación se les da a los señores decanos, a los señores directores de departamento, que son los que hacen las propuestas, para que ellos directamente coordinen con los docentes y se tomen las medidas correctivas del caso. Bien, muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Eso sería todo. Esperamos compartir toda esta información con nuestros compañeros para poder mejorar respecto a la gestión de contratación docente. Ok, gracias a usted. Buenos días, estamos aquí con el profesor. Soy Abraham Castillo Romero, doctor en Ciencias Contables. Para realizarle la siguiente entrevista, la primera pregunta es: ¿qué opina usted sobre los aspectos de la gestión de la contratación de docentes al inicio del ciclo académico de la Escuela de Contabilidad? Mire, cada periodo que se inicia un nuevo ciclo, en realidad se debe hacer con anticipación la contratación de docentes. Y eso está a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto de nuestra universidad. Se tiene entendido que hay mallas curriculares, etcétera, ¿no? Y se debe anticipar cada vez que se va a iniciar un ciclo y no debemos fallar, porque de eso se trata la gestión académica y la buena marcha de nuestra institución. Muy bien, gracias. La segunda pregunta es: ¿cómo usted se siente cuando a los alumnos le comentan que no tienen docentes hasta la segunda, tercera semana de la apertura académica? Bueno, no lo siento, sino es una incomodidad para la comunidad universitaria, en este caso estudiantes y profesores, porque debemos marchar a la par, es decir, todos los estudiantes, todas las asignaturas y todos los docentes deben concurrir el primer día de clase. Sí. Muchas gracias, profesor. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que ha observado en el proceso de contratación de docente universitario dentro de la Escuela de Contabilidad? Mire, quizás no son deficiencias, sino es realmente son cuellos de botella que se presentan en la administración, porque se sabe que cada inicio de ciclo los profesores que están a cargo de la dirección de escuela hacen con la debida anticipación sus requerimientos. Sin embargo, la administración central, es decir, la Oficina de Planificación y Presupuesto, no lo hace en su debida oportunidad.
Correcto. La cuarta pregunta es, ¿qué cambios ha observado usted en relación con la falta de contratos en docentes de la universidad en los últimos años? Bueno, yo soy docente y bueno, seguramente que los estudiantes lo sienten con mejor puntualidad, la incomodidad que sienten, ¿no? Porque en realidad pierden horas sombra, pierden tiempo, etcétera, ¿no? Sí, correcto. La quinta pregunta es, ¿ha escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo en el proceso de contratación de docente? Si es así, ¿puede describir algún caso específico? Bueno, en realidad no he escuchado, ¿no? O sea que no es de mi conocimiento. No puedo hablar sin conocer. Claro. Ya, muy bien. La sexta pregunta es, ¿qué cree usted que se debería hacer para abordar los desafíos asociados con la gestión de contratación de docente? Simplemente debe anticiparse en la contratación de docentes porque se sabe cada ciclo qué curso se va a dictar, cómo se va a desarrollar, etcétera, ¿no? O sea, debemos hacer con anticipación la gestión. Muy bien. La sexta pregunta es, ¿cuál es la experiencia que tiene con los reclamos de los estudiantes por la demora en la gestión de contratación de docentes al inicio del semestre académico? Mire, yo he sido director de escuela en una oportunidad y a Dios gracias no he tenido esos problemas, pero pienso de que cuando hay esas dificultades, pienso que no debe de ser así y no debe proseguir así nuestra gestión académica, porque todos somos una sama, es decir, estudiantes, administrativos y docentes. Debemos marchar en armonía. Muy bien, profesor. La octava pregunta es, ¿hay algún aspecto de la falta de contratos en docentes de la universidad que tal vez no se haya abordado ahorita, pero que le gustaría a usted compartir? Bueno, me abstengo porque no estoy en la parte administrativa y si me toca ser autoridad, posiblemente que haría lo mejor, ¿no? Es decir, me anticiparía los problemas para solucionar. Está bien. La pregunta 9 es, ¿cómo cree usted que afecta la demora de contratación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, realmente es muy álgido el problema para los estudiantes, quizás para docentes no, porque independientemente nosotros realizamos nuestras actividades de acuerdo a lo que nos encarga la dirección de escuela, el departamento y en conjunto la universidad, ¿no? Bueno, la última pregunta es si usted ha escuchado de algún alumno que haya tenido miedo porque posiblemente haya habido riesgo de que se cierre el curso por falta de la contratación de docente. Mira, tengo la oportunidad de haber escuchado a algunos estudiantes porque no van a cumplir en su periodo que debe de ser, ¿no? Es decir, en los 10 ciclos, lo hacen en 11, 12 ciclos, entonces eso significa mayor inversión para los estudiantes, es decir, mayor gasto en los estudiantes, lo cual no debe ocurrir, nada más. Muchas gracias, profesor, eso sería todo. Buenos días, acá nos encontramos con una egresada de Economía que nos va a apoyar a realizar nuestra encuesta, la cual consta acerca de la gestión de docentes o la contratación de docentes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Wendy Barreto Casia. Bien, vamos a ver algunas preguntas relacionadas por un trabajo de investigación que tenemos. La primera pregunta es, ¿qué opinas acerca sobre los aspectos de la gestión de la contratación de docentes al inicio académico de la escuela cuando realizabas tus labores académicas como estudiante? Bueno, como ex alumna de esta facultad, puedo decir de que en realidad a nosotros se nos hacía difícil, ¿no? Ya que empezar las clases luego, porque se demoraba en contratar a los docentes, nos hacía tomar una dificultad al momento de avanzar un curso. Era muy tedioso, ¿no? Ya que algunos compañeros sí ya habían avanzado porque tenían un profesor nombrado y nosotros que esperábamos un profesor contratado, pues limitaba, ¿no? Nos limitaba en cierto modo. Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo te sentías cuando, por ejemplo, no tenías docentes hasta la tercera o cuarta semana del ciclo académico? En realidad, como ya lo dije, era frustrante, ¿no? Ya que veíamos que otros compañeros de otros ciclos sí avanzaban y nosotros no. Y como que se nos dificultaba en el aspecto académico. Bien, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que has observado tal vez en la contratación de docentes en el tiempo que realizabas labores académicas? Uno, como lo bien su problema lo dice, es el tiempo, ¿no? De que se demoraba mucho en la contratación y bueno, por la parte administrativa, no sé, tal vez habría dificultades o los docentes no se presentaban, ¿no? Los que realmente querían todos los requisitos, algo así. Bien.
¿Qué cambios has observado con la falta de contratos en docentes en la universidad en el tiempo que realizabas las labores académicas? ¿Hubo cambios o el problema de los docentes siempre se mantenía así? ¿Era constante el problema o tal vez hubo algún cambio o modificación? Bueno, en realidad, un cambio, bueno, en realidad no lo he visto, porque en realidad cuando yo tenía algunos docentes contratados todavía, ¿no? Se demoraban y el tiempo, como te digo, se nos limitaba y nos dificultaba a nosotros. Bien. La quinta pregunta que vamos a tener es, ¿alguna vez has escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo al momento de contratar a algún docente para que pueda acceder a una plaza? No, la verdad no. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que se debería de abordar estos temas asociados con la gestión de contratación de docentes? En realidad sí, ¿no? Ya que es beneficio para nosotros, o bueno, para ustedes como alumnos, es beneficioso, en realidad sí se debe gestionar. La séptima pregunta es, ¿cuál es la experiencia que tiene con los reclamos de estudiantes por la demora de gestión de contratación de docentes? ¿A realizar en el momento que estudiaba alguna reclamo o alguna queja para que puedan agilizar ese proceso de contratación de docentes? En realidad sí, es más, yo he sido delegada de algunos de los ciclos en los que he estado y sí, en realidad sí, bueno, en mi facultad de economía sí nos quejábamos y si bien es cierto, nos escuchaban. La otra pregunta es, ¿hay algún aspecto de falta de contrato de docentes en la universidad que te gustaría compartir y no se haya abordado en esta encuesta? Tal vez algún punto de vista que puedas tener aparte de las preguntas. Bueno, no, en realidad está bien sus preguntas, solamente que en realidad más que una sugerencia sería, ¿no? De que la parte administrativa, pues en realidad agilice los trámites para la contratación de docentes y para que no se les perjudique a ustedes, ¿no? Ustedes los alumnos. Eso es todo, gracias. La última pregunta que vamos a tener, ¿cómo cree usted que afecta la contratación docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Va a afectar o pues, va a ser normal el aprendizaje? Claro, en realidad afecta porque, como te digo, se limita, ¿no? Mientras que otros han avanzado, nosotros al demorarnos tenemos que correr con las clases y se nos hace más tedioso un poco. Bien, y por último vamos a tener, ¿usted ha tenido el miedo de que en este proceso que no se ha dado la contratación de docentes se cierre algún curso y tal vez se puedan inhabilitar ya de manera definitiva este curso? Bueno, como temor de exalumnos sí, ¿no? Lo tenía en ese tiempo, pero en realidad en mi caso nunca pasó. Si bien es cierto, tal vez ha habido una demora en la contratación de los profesores, pero siempre sí los han contratado, ¿no? Nunca se nos ha cerrado un curso por falta de docente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por participar. Ya, buenos días. Hoy estamos con el estudiante José Fernando Rodríguez Cántaro. Y le vamos a hacer una entrevista acerca de la falta de gestión de contratación de docentes al inicio del semestre académico. La primera pregunta es, ¿qué opinas sobre los aspectos de la gestión de la contratación de docentes al inicio del ciclo académico de la Escuela de Contabilidad? Bueno, primeramente creo que se hace una especie de convocatoria, ¿no? Para la selección de los docentes, lo cual creo que demora demasiado tiempo. Entonces esto afecta a que nosotros nos retrasemos más, nos sobrecarguemos más de trabajos, el cual genera, por así decirlo, estrés tanto en los estudiantes como para los docentes también. Y creo que es algo negativo en este caso. Creo que las autoridades deberían agilizar, ¿no? Claro, toma su tiempo, son cuestión de procesos, pero de alguna u otra manera también velar por en este caso, nuestra formación. Ya. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando al inicio del semestre académico no hay docentes hasta la segunda o tercera semana? Bueno, al inicio es un poco complicado, ¿no? Porque uno viene diciendo, ya va a haber docente, nos levantamos temprano, los que somos de lejos y, pucha, llegamos, no hay docente. Primera semana, segunda semana es igual, entonces como que sentimos nosotros que nos sentimos desprotegidos o nos sentimos al lado, en este caso por parte de las autoridades, nos dejan de lado. Entonces deberían de procurar implementar, se puede decir, medidas para que de una u otra manera la contratación sea más rápida, ¿no? El proceso. Gracias. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que has observado en el proceso de contratación de docentes universitarios dentro de nuestra Escuela de Contabilidad? El factor es el tiempo y también cómo es que se da este proceso de contratación en cuanto a la convocatoria, de ahí
tengo entendido también que hacen su exposición magistral los docentes que van a tomar el cargo, entonces en ese caso se evalúa, pero yo creo que deberían hacerlo rápido. Bueno, ¿qué cambios has observado en relación con la falta de contratación de docentes en la universidad en los últimos ciclos? Falta de cambios. Pucha, me agarras. ¿Un cambio? Creo que no, porque desde que estoy acá siempre se sigue lo mismo, ¿no? Hasta en ciclos anteriores también. Se ha tomado casi 2 meses en contratar a un docente, entonces es demasiado tiempo y corremos el riesgo de que se nos anule el curso y pues volver a llevar en otro ciclo, y eso nos perjudica, ¿no? Nos atrasa demasiado. Creo que no hay ningún cambio. Sí, igual. Ya. ¿Has escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo en el proceso de contratación de docentes? Bueno, si es así, ¿puedes describir algún caso específico? La verdad no estoy al tanto de eso, porque no sé si haya favoritismo, ¿no? Porque en todos los procesos de contratación que se ha dado han venido diferentes docentes, ¿no? Entonces son diferentes docentes por cada año que, en este caso universitario lectivo, el cual no creo que haya favoritismo. Bueno, ¿qué crees tú que se debería hacer para abordar los desafíos asociados con la gestión de contratación de docentes? Desafíos. ¿Qué medidas se podrían establecer plazos o políticas dentro de, en este caso, del proceso de contratación, ¿no? Eso es lo que entiendo. Bueno, ¿cuál es la experiencia que tienes con los reclamos de los estudiantes por la demora en la gestión de contratación de docentes al inicio del semestre académico? Son muchos reclamos en sí, todos hacemos sentir nuestro malestar, el cual para otros puede ser, o sea, no hay clases, mira, qué chévere, ya, no hay clases, siguiente semana no hay clases, pero para otros que tenemos elaborado nuestro horario, como que nos perjudica, ¿no? Tanto para hacer los trabajos, tanto para venir a clases, entonces nos descuadra, en este caso, el horario que realizamos, porque es algo complicado. Gracias. ¿Hay algún aspecto de la falta de contratación de docentes en la universidad que te gustaría compartir y que no haya abordado en esta encuesta? O sea, alguna experiencia que nos quieras contar de tu parte. Experiencia de esa parte. Creo que no tengo experiencia. ¿Cómo cree usted que afecta la demora de contratación de docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué? ¿Cómo decirlo? Nos atrasa demasiado porque, claro, debemos de cumplir con todos los temas que está establecido en el syllabus, pero lo cual no profundizamos como debería ser, ¿no? En el tiempo adecuado, en la semana adecuada que se debe llevar. Entonces, para poder completar, en este caso, esos temas, tratamos de avanzar más con trabajos y de alguna u otra manera nosotros no llegamos a completar en su totalidad esas ideas, ¿no? Tenemos conocimientos previos, se puede decir, o algo así en general nada más de los temas que se tratan. ¿Tienes miedo de que se cierre el curso por la falta de contratación de docentes a tiempo? Sí, la verdad que sí, es un temor bien grande porque el semestre pasado justo tuve esta experiencia, bueno, la experiencia de un amigo que me contó, la cual, como te mencionaba, 2 meses sin docente, como que ya estaban a punto de cerrarle, ¿no? Anular ese curso, pero actuaron a tiempo y pudieron solucionar ese problema, ¿no? Justo en este caso con el curso también, 2 semanas si no me equivoco, fue el que duró, ¿no? Y nos atrasa. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días, nos encontramos con la estudiante Josefina Tarazona, de la Escuela de Economía. Vamos a realizarle algunas preguntas para que nos pueda responder. La primera pregunta es: ¿qué opina sobre los aspectos de la gestión de la contratación de docentes al inicio del ciclo académico de la Escuela de Contabilidad? La contratación de los docentes en algunas aulas es un poco deficiente, ya que demoran en el inicio de labores porque no contratan a los docentes oportunamente. La segunda pregunta es: ¿cómo te sientes cuando al inicio del ciclo no hay docentes? Hasta la segunda o tercera semana de la apertura académica.
Bueno, es un poco molesto, ¿no? Porque retrasa con el inicio de las labores académicas, lo cual dificulta el desarrollo de las clases, ¿no? Y del aprendizaje de los alumnos. También, ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que ha observado en el proceso de contratación de docentes universitarios dentro de la escuela? Bueno, lo que es la demora en la contratación, ¿no? Se demoran a veces 1, 2, 3 semanas, lo cual es malo para los alumnos para que puedan continuar con sus estudios. Y retrasa todo lo que es el desarrollo, por ejemplo, de los sílabos, ¿no? ¿Qué cambios ha observado en relación con la falta de contratos en docentes de la universidad en los últimos años? Bueno, creo que ha ido mejorando, ¿no? Se ve un poco más la contratación previa de los docentes. La quinta pregunta es, ¿ha escuchado alguna falta de transparencia o favoritismo en el proceso de contratación de docentes? Si es que fuese así, ¿puede escribirnos algún caso específico? No he escuchado de ningún favoritismo. Ya. Como sexta pregunta es, ¿qué cree usted que se debería hacer para abordar los desafíos asociados con la gestión de la contratación de docentes? Bueno, creo que primero deberían hacer un trabajo previo, ¿no? Para que no demoren la contratación, publicar tal vez anticipadamente los requisitos, para que se dé una contratación transparente en el caso de los docentes. La séptima pregunta es, ¿cuál es la experiencia que tiene con los reclamos de los estudiantes por la demora de la gestión de contratación de docentes al inicio de cada semestre académico? Bueno, la experiencia creo que es que sí están respondiendo ante las quejas de los alumnos para que se pueda hacer una contratación más rápida y oportuna de los docentes. También, ¿hay algún aspecto de la falta de contratación de docentes de la universidad que le gustaría compartir y que no se haya abordado en esta encuesta? No, creo que no. Okay. Y bueno, como última pregunta, ¿cómo cree usted que afecta la demora de contratación de docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué motivo? Bueno, como comentaba, afecta bastante en el desarrollo sobre todo del contenido de los sílabos, ¿no? Ya que al realizar una contratación después del inicio de las clases, retrasa en el desarrollo de estas mismas y a veces tocan los temas de forma muy genérica y no tan detallada como debería ser, ¿no? Por la falta de tiempo. Ajá. Y para cerrar, ¿tiene miedo de que se cierre el curso por falta de contratación de docentes a tiempo? Bueno, no, creo que han llegado a contratar más o menos a tiempo a los docentes para que se puedan llevar a cabo todos los cursos, ¿no? Ok, eso es todo. Muchísimas gracias.